¿Se puede luchar contra el sentimiento de rencor? ¿Se pueden vencer las ganas de venganza? La primera lectura de hoy nos da una respuesta, es contundente y es afirmativa en ambos casos. Hemos comentado en otro momento que la relación entre Saúl y David fue muy compleja, una relación muy difícil, y el motivo principal, yo diría el motivo único, fue la envidia de Saúl hacia David. Envidia que se convirtió en una especie de obsesión de Saúl por matar a David. Como todo este sentimiento negativo venía de parte de Saúl, no nos debe extrañar que David se sintiera injustamente atacado, marginado y amenazado todo el tiempo. La primera lectura de hoy nos presenta una oportunidad perfecta que le llegó a David para desquitarse de toda esa persecución. Una oportunidad maravillosa que tuvo David para deshacerse de su archienemigo. Una oportunidad que él no la estaba buscando, pero que se le dio. Los detalles de esa oportunidad están en la primera lectura de hoy y no te voy a economizar el trabajo de leerla completa. Es que lo que yo quiero destacar es fundamentalmente cómo David, teniendo esa oportunidad, sin embargo, no la aprovecha, ponle comillas de ese aprovechar. Incluso un gran colaborador de David, un gran ayudante de David, cuando vio que estaba ahí, pero ahí perfecta la oportunidad, le dijo: mire, este es el momento para que usted descargue su ira, para que usted se vengue de ese señor. David no lo hizo. ¿Fue un tonto David? ¿Fue un cobarde David? ¿Le faltaron agallas? ¿Le faltó fortaleza? ¿Por qué no lo hizo? Eso es lo que más nos interesa. Porque si aprendemos por qué David no buscó venganza, por qué David no se dejó llevar por el rencor, si eso lo clarificamos, pues también vamos a clarificar otra cosa muy importante, y es cómo nosotros también podemos vencer nuestras propias ansias de desquite, de rencor, de venganza. ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué fue lo que le llegó al corazón a David para que él dejara perder, otra vez ponle comillas, dejara perder esa oportunidad? La frase que dice David es tremendamente elocuente. No voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Ahí es donde está la clave. Saúl es el ungido del Señor. En el momento en el que David conecta a Saúl, que es su enemigo, con el Señor, que es su amigo, amigo con A mayúscula, amigo que lo ha liberado, amigo que le ha dado todo, amigo que lo ha levantado, amigo que lo ha ungido, amigo que lo ha bendecido. En el momento, esta es la clave, en el momento en el que David conecta a su enemigo, Saúl, con su amigo, que es Dios, David dice: yo no le voy a hacer eso a Saúl. O sea que la venganza, el sentimiento de venganza, gana la partida cuando nosotros desconectamos a las personas de Dios. Eso suena un poco abstracto, pero dame un par de minutos para tratar de explicarlo. Piensa, por ejemplo, lo que sucede en el caso del aborto. ¿Cómo funciona el tema del aborto?
Pues lo primero es deshumanizar a ese ser vivo. Es un cúmulo de células, no es verdaderamente una persona. Porque en el momento en el que tú reconoces la dignidad de esa persona, y no se nos olvide que los grandes adalides del reconocimiento de la dignidad humana hemos sido los creyentes, concretamente los cristianos. Porque en el momento en el que tú reconoces que sí hay una persona y reconoces la dignidad de esa persona, en ese momento ya es mucho más difícil ejecutar un asesinato, ejecutar una pena de muerte sobre un inocente, porque eso es el aborto. Entonces, en el momento en el que tú conectas con la dignidad de la persona, en el caso de Saúl era la dignidad de un ungido del Señor, en ese momento tus sentimientos empiezan a ponerse en orden. Y entonces ya la venganza no gana. Eso fue lo que hizo David. Hay muchas maneras de hacer ese mismo ejercicio. Por ejemplo, lo que hemos dicho del aborto, reconocer la dignidad de toda persona humana. Reconocer que toda persona tiene el derecho de nuevas oportunidades. Por eso el Papa Francisco hablaba tan drásticamente, tan vigorosamente en contra de la pena de muerte. Y yo creo que tenemos que seguir en esa tónica. Aunque teóricamente la pena de muerte puede encontrar un lugar en la sociedad humana, teóricamente, la verdad es que la pena de muerte anula la posibilidad de redención de la persona, por lo menos en esta vida, y además la pena de muerte está sujeta a una cantidad de equivocaciones. No cabe duda que en los países donde está aprobada la pena de muerte, pues se ha consumado una injusticia irreparable cuando se han ejecutado personas que no eran culpables. Pero ese es otro tema. Entonces tú puedes concentrarte en la dignidad de la persona. O tú puedes ver que esa persona es imagen de Dios. O tú puedes mirar la relación que esa persona tiene con Cristo. Por ejemplo, un ejercicio muy bonito es, tienes un enemigo, recuerda la cruz de Cristo. Imagínate que estás frente a la cruz de Cristo. Mira sus llagas, mira su sangre. Y mira que a tu lado está tu enemigo, también necesitado de esa sangre, también redimido por esas llagas, también amado por ese corazón. En cuanto tú conectas a tu enemigo con E minúscula, con tu amigo con A mayúscula, en ese momento empiezas verdaderamente un proceso en el que ya no será la simple ira, ya no será el rencor lo que tenga el protagonismo. Ahí va a ganar Dios, créeme.